Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Oh, sentimiento más precioso que viene del Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Oh, sentimiento más precioso que viene del Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Buen día, hermanos, que tengan un bendecido domingo. Y estamos en el mes de septiembre, mes de la Biblia, pero también es el mes en que normalmente solemos agasajar a nuestros pastores. Esta vez será un agasajo distinto, hubiéramos preferido agasajarlos como siempre, con un almuerzo, compartiendo todos juntos, pero bueno, las condiciones en que esta pandemia nos tiene no va a poder ser. Pero de todos modos, como iglesia, queríamos hacerle llegar un presente a nuestros pastores y también un mensaje de parte de algún grupo de hermanos que les van a traer un mensajito, un versículo bíblico y un mensaje para cada uno de nuestros pastores en este día. Queremos instarlos también a que sigamos orando por nuestros pastores, por sus esposas que siempre los acompañan y también por sus hijos, porque yo creo que no debe ser fácil ser hijo de un pastor. Ellos lo podrán decir mejor, pero debe ser una responsabilidad también ser hijos de pastores, y así como ser esposa de pastores y acompañarlos en este tiempo. También estemos orando por ellos y nuevamente les pido oración para cada uno de nuestros pastores cada día, para que el Señor los siga sosteniendo y nos puedan seguir guiando a estas ovejitas de acá de la zona. Que Dios los bendiga. Buenos días, Pastor Osvaldo. Este es el versículo que le queríamos compartir a usted. Dice 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Le deseamos que tenga un muy buen día. Pastor Pablo, feliz día. Este es el versículo que elegimos para usted. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por todo lo que hiciste. Lo queremos mucho. Buen día. Para vos, Pastor Rubén, elegimos los versículos que están en Deuteronomio, capítulo 28, del 2 al 6. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Serás bendito en la ciudad y en el campo. Serán benditos tus hijos y tu cosecha. Serás bendito en todo lo que hagas. Ahora, hermanos, unámonos en oración para bendecir a nuestros pastores. Padre amado, gracias por los siervos que vos enviaste a nuestra iglesia para cuidar de tu rebaño. Señor, te damos gracias por nuestros pastores y te pedimos que los bendigas. Regálales salud, regálales paz, regálales gozo al desarrollar sus ministerios. Te damos gracias por sus esposas, te damos gracias por sus hijos. Bendice grandemente a sus familias. En el nombre de tu Hijo. Amén.
Amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un placer poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios en este servicio dominical. Agradezco a Dios por la vida de los pastores, quienes me han dado tal oportunidad, y oro constantemente por ustedes, amada Iglesia Betel, y todo aquel que puede estar viendo este tiempo de servicio. Seguimos en la nota de compartir sobre la palabra de Dios. Considerando que este mes es el mes de la Biblia, vamos a tomar algunos aspectos que se han venido desarrollando a lo largo de cada domingo. Pero hoy quiero compartir con ustedes algo que pude encontrar en las Sagradas Escrituras, profundizando y considerando varios aspectos. Les invito a abrir sus Biblias y a buscar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versos 24 al 29. Voy a leer para ustedes en la Biblia de las Américas. Nos dice de la siguiente manera: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. De una manera magistral, nuestro Señor Jesucristo da un cierre a lo que es el Sermón del Monte, y lo hace con esta enseñanza. En algunas Biblias pudiera llamarse los dos cimientos, la casa bien fundada y la casa mal fundada. Yo que sé cómo pudiera llamarse la versión que usted pueda tener allí, pero vamos a extraer algunos principios elementales que nos muestra el texto. El ser humano, a lo largo de todo su desarrollo, adquiere un aprendizaje único, el cual podrá ayudarle en todo lo que pueda emprender en su día a día, en ese caminar, en ese peregrinar, o bien pudiera llegar a ser de tropiezo. Por eso, hoy quiero compartir con ustedes ventajas y desventajas de oír y practicar la palabra de Dios. Ventajas y desventajas de oír y practicar la palabra de Dios. La primera ventaja la observamos en el versículo 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. La primera ventaja es que se adquiere sabiduría. Cuando oímos y practicamos la palabra del Señor, podemos adquirir sabiduría. Es interesante que constantemente vamos a escuchar diversos mensajes en este tiempo de pandemia, online, por la radio. Podemos escuchar tantos mensajes, pero ¿cuánto de esos mensajes estamos practicando? ¿Cuánto de eso estamos revisando en las Sagradas Escrituras, cotejando si es cierto y aplicándolo a nuestro diario vivir? La sabiduría no tiene nada que ver con la edad. Podemos ver allá en el libro de Job cómo es el más joven quien da un consejo oportuno a Job desesperado. Pero también vemos en el mismo Antiguo Testamento, en el consejo de Dios, cómo ese sucesor de Salomón, el hijo de Salomón, viene y pide consejo, y el mejor consejo lo dan los ancianos. Esto nos muestra que no hay edad para adquirir sabiduría. La sabiduría la vamos a adquirir cuando podemos oír y cuando practicamos la palabra del Señor. Muchos se creen sabios, pero no lo son. Pero hay una sabiduría verdadera. Esta sabiduría, como nos dice Proverbios capítulo 9, procede del temor a Jehová. Esta sabiduría acepta corrección. Quizás tú y yo podemos decir que somos sabios, pero no aceptamos las correcciones. Y eso es un pequeño destello de que estamos faltos de sabiduría. La verdadera sabiduría alcanza salvación.
Segunda Timoteo 3:15. Porque lo que oyó de niño, se le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo. Cuando se adquiere sabiduría, se tiene temor a Dios, se acepta corrección y se alcanza salvación. Ahora, ¿cómo podemos nosotros mostrar la sabiduría? Quisiera preguntarte y quisiera que tú reflexiones allí donde estás, sea sentado en el lugar donde estés, tú puedas pensar, ¿cómo puedo yo mostrar sabiduría en mi día a día? Y el primero que podemos en cómo mostrar sabiduría lo encontramos en Santiago capítulo 3, versículo 13. Te invito a que lo busques en tu Biblia y allí vas a encontrar que la primera manera de mostrar sabiduría es en la conducta. ¿Cómo te estás conduciendo en tu día a día? ¿Cómo es tu peregrinar? Las personas pueden decir de ti que eres alguien que acepta corrección, que eres alguien que escucha, que eres alguien sumiso al temor de Dios, o eres alguien que tal vez te encienden y explotas de manera rápida y tu carácter le falta mucho para ser moldeado, o tal vez el orgullo se enseñorea de nuestro ser. La forma de mostrar sabiduría, la primera es en la conducta. Ahora, no solamente se adquiere sabiduría cuando oímos y practicamos la palabra del Señor. Cuando oímos y practicamos la palabra del Señor, tendremos oportunidad de edificar de forma duradera. Nos dice el texto que seremos semejante a un hombre sabio que edificó su casa, ¿sobre qué? Sobre la roca. Que edificó su casa sobre la roca. Tendremos la oportunidad de edificar de forma segura. Cuando usted está construyendo, ve que construye una casa o edificio, ¿qué es lo más sólido que deben hacer? Las bases. Fijar el terreno, hacer todo un estudio topográfico para darse cuenta de que el terreno es estable y que eso puede mantenerse firme con el correr de los años, con el correr del tiempo. Hoy el Señor nos está diciendo que si nosotros oímos la palabra y la ponemos en práctica, seremos hombres sabios, hombres y mujeres sabios. Pero tendremos la oportunidad de edificar de forma duradera. Tendremos la oportunidad de edificar nuestra vida de forma duradera. Con todo nuestro ser, todo lo que puedas hacer va a fluir delante de la presencia de Dios. Tendrás oportunidad de edificar de forma duradera tu familia, de tener familia sobre la roca, sobre la peña, sobre esa base fundamental. ¿Cuántos hogares hoy están sufriendo tremendos abates del enemigo? ¿Cuántos hogares se están fracturando debido a que no están cimentados sobre la roca que es el Señor? Y no hay ese cimiento por la sencilla razón de que no se oye y no se practica la palabra de Dios. A propósito del mes de la Biblia, ¿cuántos de nosotros constantemente vamos a las Sagradas Escrituras a buscar el consejo de Dios? Constantemente, no en el momento difícil. Y esta oportunidad de edificar de forma duradera, podremos hacerlo en nuestra vida, podemos hacerlo en nuestra familia, pero también en el ministerio que Dios te ha dado. Nada más hermoso que cimentar los ministerios que Dios ha puesto en tus manos, en esa roca, porque oigo a Dios y practico lo que Él me está diciendo. Hoy día podemos observar que diversos ministerios se levantan, pero así como se levantan, muchos de ellos caen, muchos de ellos fracasan. Y la mayoría de las cosas es porque apartan su mirada de Dios, apartan su mirada del Señor. Y entonces esto pasa, el Señor pasa a ser segundo plano. Y por eso llega el fracaso, porque no se aprovecha la oportunidad de edificar de forma duradera. Entonces, amado hermano, te invito a que aproveches la oportunidad de edificar de forma duradera tu vida. Tú te conoces, el Señor te conoce, quizás el resto de las personas no sabemos mucho de ti. Tu familia
Nadie conoce la familia del otro y el ministerio que Dios te ha dado. Constrúyelo en un lugar seguro. La tercera ventaja de oír y practicar la palabra de Dios es que podremos soportar y salir airoso de todas y cada una de las pruebas que puedan surgir. No habrá prueba, amado hermano, que tú no puedas superar. No habrá dificultad que tú no puedas saltar y seguir adelante. ¿Por qué? Porque estamos en sintonía con el Señor. Podremos soportar y salir airoso en lo espiritual. ¿Cuántas veces quizás has intentado leer tu Biblia y cuando llevas un capítulo te da como un sueño y quieres bostezar y te agota y la cierras? Amado joven que quizás puedes estar viendo este video, este mensaje, cuando usas tu dispositivo, tu smartphone, tú puedes pasar horas y horas, pero quizás cuando vas a las Sagradas Escrituras, después de algunos versículos, te da cansancio, te agota la vista. Es porque quizás en la parte espiritual hay algo que no está bien y hoy se nos da la oportunidad de soportar y salir airoso ante cualquier acechanza de Satanás en el entorno espiritual. Podremos soportar y salir airoso en el entorno laboral. Tal vez estás preocupado, preocupada porque no tienes trabajo, no tienes laburo y tienes que sostener tu hogar. Pues quiero decirte que Dios es tu sustento, Dios es tu provisión. Y si Él lo enseña en su palabra, es porque eso es real. Podremos soportar y salir airoso en cualquier problema que surja en la familia. Piensa, tu familia, mi familia, son perfectas. No existe la familia perfecta, no existe. Pero cuando estamos tomados del Señor, cuando estamos cimentados y edificados en la roca que es Cristo, cualquier dificultad, cualquier circunstancia adversa podrá saltarse, podrá superarse. E incluso en lo económico, porque ¿acaso no dice el Señor en su palabra que Él es el dueño del oro y de la plata? Y que no, el pan de cada día Él lo va a dar. Vamos a aferrarnos a las promesas del Señor y vamos a creer. Vamos a entender que hay ventajas de oír y practicar. Esa primera ventaja es que se adquiere sabiduría. La segunda ventaja es que se nos da la oportunidad de edificar de forma segura. La tercera ventaja es que se puede soportar y salir airoso ante cualquier circunstancia o adversidad que se presente. Suena hermoso hasta ahora, ¿cierto? Pero sencillamente todas esas ventajas son el resultado no solo de oír, sino de practicar continuamente la palabra como el consejo divino de Dios. Y nos sigue diciendo las Sagradas Escrituras en el versículo 26. Y todo el que oye estas palabras mías y no la pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su destrucción. Les hablé en una primera oportunidad de las ventajas de oír y practicar. Ahora les notaré desventajas de no oír y no practicar. La primera desventaja es que llegaremos a ser una persona insensata. Si no oímos y practicamos la palabra de Dios, seremos insensatos y le vamos a dar la espalda a Dios. Vamos a ser injustos. Somos injustos y eso nos hace ser, como dice el texto, personas insensatas. La segunda desventaja es que no podrás edificar de forma segura. Amado hermano, se cuenta de un hombre que estaba construyendo una casa, su suegro era el contratista, y él estaba
trabajando en ella. Y el suegro le confió y le dijo, necesito que construyas la casa y la hagas bien. Este hombre, pensando que cercana podía estar la fecha de su boda, comenzó a construir la casa usando materiales de tercera, usando los materiales peores que podía conseguir. Y pudo hacerla, pudo construirla, la maquilló, revocó, pintó, la dejó hermosa por fuera, pero podría ser un sepulcro blanqueado. ¿Qué sucede? Cuando viene a entregar la casa, su suegro le dice, muy bonita la casa, toma la llave, es tu regalo de boda. A lo cual el hombre quedó traumado, porque él quiso hacer algo mal, algo inseguro, sin saber que era para él. Y allí se nos muestra en el texto que no podrá edificar de forma segura aquel que es necio, aquel que es insensato. ¿Por qué? Porque va a construir sobre la arena. Y eso es como cuando se va a la playa y se hacen los famosos castillos de arena y luego viene la ola, lo toca y se desploma. No se puede edificar de forma segura por pereza y desobediencia. Y cuando no se edifica de forma segura, hay ruina en todo lo que se hace. Cuando no estamos cimentados en el Señor, todo lo que se hace, hay ruina. Las cosas nunca van a salir bien. La tercera desventaja es que por estar de espaldas a Dios, va a ser grande la desdicha. Y dice el texto, la casa cayó y grande fue su destrucción. Una desdicha o una destrucción en lo espiritual. Es una oración, es aquella persona que quizás está de una forma viviendo de espaldas a Dios, está errando al blanco y quiere orar y que Dios conceda todas las peticiones de su corazón, sin entender que debe deleitarse en el Señor, como dice el salmista. Entonces, cuando ora, su oración no llega, no pasa del techo, no llega ante la presencia de Dios. Y así habrá serie de problemas que no podrá resolver. Vemos la diferencia entre aquel que edifica de forma sólida, porque escucha y aplica y practica la palabra de Dios, y aquel que edifica por pereza y por estar de espaldas a Dios sobre un terreno blando, sobre la arena. Por último, nos dice el versículo 28, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Amado hermano, vivir de la manera correcta en relación con la palabra de Dios va a lograr un impacto total, no solo en ti, sino en todo aquel que te rodea. Todo aquel que te rodea va a ser impactado por esa gracia, por esas bendiciones que tú vas a recibir. Y todas las personas tendrán que ver contigo y deben ser cautivados por ti, porque tú estás viviendo conforme a lo que el Señor establece. El desafío, amado hermano, hoy es enseñar con autoridad las sagradas escrituras. Y esto es oír y practicar la palabra de Dios. Amado, es hora de decidir si vivir bajo el razonamiento humano o bajo la divina enseñanza de Cristo. Cuando vivimos bajo el razonamiento humano, creemos que la mente, que la psiquis, que es imposible las cosas y limitamos el poder de Dios. El Dios que abrió el mar rojo es el mismo Dios que se mostró en Cristo, es el mismo Dios que guió a los apóstoles, es el mismo Dios que nos permite hoy estar nuestros nombres en el libro de la vida. Te invito, amado hermano, a que podamos tener un tiempo de oración, pidiéndole al Señor que nos dé la fortaleza necesaria para aprovechar de sus ventajas, que podamos oír y practicar, no tan solo oír y ser oidores olvidadizos, sino practicantes de la misma, vivir cada texto sagrado del consejo de Dios. Señor, te damos infinitas gracias, gracias por tu amor, por tus bondades. Gracias porque tu gracia puede inundar nuestras vidas, Dios.
Señor, te agradecemos porque en este mes, cuando es ese énfasis de las Sagradas Escrituras, podamos nosotros entender y aplicar cada mensaje que se nos imparte, Señor. No solo en el mes de septiembre, sino durante toda nuestra peregrinar, Señor, en esta tierra. Durante toda nuestra vida. Que podamos nosotros comprender lo trascendente y lo importante de amarte y de conocerte a través de la palabra, Señor. A través de las Sagradas Escrituras. Bendice tu iglesia, Señor. Quedamos en tu poderosa presencia. En el nombre de Jesús. Amén.